Minutu pare bat txango dugu. Con respecto a las otras máquinas que tenemos. Las otras máquinas a lo mejor pues una técnica de radioterapia que menos problemas de que se ve. En septiembre empezamos con los pacientes. Claro, muy buena comparado con lo que tenemos. Mucho de lo que sean serán más o menos largos, más o menos cortos. 40, 50 pacientes. Y luego la formación para la utilización de la maquinaria también es posicionarlo automáticamente en base a la verificación de física. O sea, que Todos lo los... podéis adaptar, todos los conocidos no adaptar, puedan venir y tengan... Estas son unas plantas que se pusieron, son unos helechos prehistóricos que son una... Zara beti erabili, gogorarazten neurriak, oso ondo. Que da soporte a esos pacientes que vienen ahí. Y hay cosas que las puede necesitar solamente un médico, no dicen eso. Entonces lo que hemos... Entonces son nuevos, con la cual hay una... Lo que hemos trabajado, queríamos es trabajar la intimidad del paciente, que es lo que nos pedían cuando se querían enseñar. Sailburu Andrea, Osakidetzako zuzendaria, gure patronatuko onkologiko presidentea, patronuak, beste agintariok, lankideok, komunikatoko profesionalak, mila esker hemen egoteagatik gurekin partekatzeko egun zoriontsu hau. Gaur, bi baliabide berri, Gipuzkoako paziente onkologikoen eskura jarri izana ospatzen dugu. Gehiago eta hobeto sendatzeko aukera emango dute gure pazienteentzat. Baina erradioterapiako baliabide berri bat eta eguneko ospitaleko eta kanpoko kontsultako eremu berri bat inauguratzeaz gain, gaur ospatzen ari garena elkarlanaren arrakasta da. Gaur, herritarekin partekatzen dugu Osasun Sailak, Osakidetzak, Donostialdea esiak, Onkologikoa Fundazioak eta Kutxa Fundazioak elkarrekin lan egitearen alde egindako apustuaren emaitza. La energía que estas entidades que he mencionado hemos puesto en el proyecto de esta unidad de oncología de Osakidetza de Guipúzcoa, junto con la escucha atenta a las necesidades de los profesionales y a los pacientes, nos permiten hoy enorgullecernos de mostrar a nuestros pacientes y a toda la ciudadanía unas instalaciones y un equipamiento que, una vez más, sitúan a nuestro sistema público a la vanguardia de la lucha contra el cáncer. Eta besterik gabe, Sailburu Andrea, zurea da hitza. Eskerrik asko, egun on guztiei, eta bertaratu zareten hori batez ere eskertzia. Carlos Tamayo, Onkologiko Fundazioko ordezkaria, Rosa Pérez, Osakidetzako zuzendari nagusia, eta Ander Urrutikoetxea, Onkologikoko zuzendaria daude honetan nirekin mailan. Baina, gainontzeko fundazioko ordezkariok, gainontzeko Osakidetzako arduradunok, gainontzeko langile eta adiskideak ongi etorriak izan zaitezte baita. Kanpo kontsulten eta onkologia medikoko eta onkohematologiako eguneko ospitale berria abian jartzearekin pausu berri bat ematen dugu onkologikoa eta Osakidetzaren sarearen arteko loturan. Minbiziari aurre egitea da Osasun Sailean daukagun lehentasunetariko bat eta hemen, zentro honetan, alegina, talentua eta ezagutza batu egiten dira helburu horri erantzuna emateko. El objeto de esta convocatoria es anunciar que con la apertura el pasado lunes, día 15, de las nuevas consultas externas y con la entrada en funcionamiento el próximo día 22 del Hospital de Día de Oncología Médica y Oncohematología en este edificio de Onkologikoa,
Alcanzamos el objetivo que nos propusimos cuando se planteó la vinculación entre este centro y la red de Osakidetza. Combatir el cáncer, prevenirlo, detectarlo, tratarlo y curarlo ha sido, es y será una de las prioridades del Departamento de Salud a través de nuestro plan oncológico y del conjunto del Gobierno vasco también, porque tal y como viene descrito en nuestros documentos estratégicos, la promoción de la salud es un objetivo transversal que ha de estar presente en todas las políticas. Por eso, quiero aprovechar la oportunidad para mostrar públicamente la apuesta que en su día hizo la obra social de la Kutxa, la Fundación Oncológica, para destinar una buena parte del fruto de los ahorros de miles de ciudadanas y ciudadanos de Guipúzcoa a la lucha contra el cáncer y en favor de las miles de personas que han padecido y padecen esta enfermedad. Mirando al futuro, para hacer frente a los retos de salud, necesitamos equipos profesionales y tecnologías avanzadas y modernas. Osakidetza dispone de ellas. Onkologikoa dispone también de ellas. Y hemos colaborado además durante muchos años. Ahora hemos alcanzado un nivel de coordinación y colaboración mucho más estrecho con la integración de la asistencia sanitaria del Hospital Donostia y de Onkologikoa. Vinculación e integración sanitarias son las dos expresiones que definen lo que hemos hecho. Onkologikoa ez da eraikin soil bat. Denboraren poderioz aldatzen joan da. Langileek ere urten poderioz berriztuz joan dira. Gipuzkoako herritarrek bultzatutako asistentzia proiektu bat da. Bere lan onarekin minbiziaren aurkako borrokan erreferente bihurtu dena. Osakidetzaren sare publikoa oro har erreferente den bezala. Osakidetzaren eta onkologikoaren arteko lankidetzak urte askotako ibilbidea du. Lehen kontzertua 1988an ezarri zen, eta 2021 honetan asistentzia integrazioko prozesu bat burutu dugu. Zer esan nahi du honek? Bi erakundeetako bakoitzaren jardunbide eta esperientzia onenetan oinarrituta, Osakidetzaren eta onkologikoaren arteko koordinazioa definitu dugu, minbiziaren aurkako borrokan gure prestazioak hobetuko dituen asistentzia ibilbide bakarra sortzeko. La colaboración entre Osakidetza y Onkologikoa tiene muchos años de recorrido. El primer concierto se estableció en 1988 y en este 2021 hemos culminado un proceso de integración asistencial. ¿Qué significa esto? Partiendo de las mejores prácticas y experiencias de cada una de las dos organizaciones, hemos definido el modelo de coordinación de los servicios, las tareas, las derivaciones entre Osakidetza y Onkologikoa para crear un único itinerario asistencial que mejore nuestras prestaciones en la lucha contra el cáncer. En un tiempo en el que la incorporación de nuevas tecnologías y la gran especialización están cambiando completamente la práctica médica, es importante no duplicar funciones y tareas. Es importante concentrar los esfuerzos y coordinarlos para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Ese es el objetivo. Dicho de forma gráfica, este centro va a ser un foco que ayude a iluminar la mejora continua de la atención al cáncer en Euskadi. Las implicaciones de esta vinculación son varias, y varias son las modificaciones sustanciales en la relación entre ambas organizaciones. La planificación de los servicios que se prestaban en este centro pasa a ser responsabilidad del sistema público. La gestión de compras y aprovisionamiento pasan a desarrollarse de acuerdo con los parámetros del sistema público. El personal de Onkologikoa sigue vinculado al mismo.
Lo que se iniciaba o lo que se inicia es un proceso de vasos comunicantes, de manera que las vacantes por jubilación o renuncia que se producen en esta organización son reemplazadas por plazas de nueva creación en el sistema público. Respetamos así los criterios de incorporación de personal al sistema público. Es este un proceso progresivo y prolongado en el tiempo, pero todos los puestos de trabajo están garantizados. Hasta ahora, las inversiones en el centro han sido compartidas entre Osakidetza y Fundación. Hasta ahora, las inversiones en el centro han sido compartidas por Osakidetza y Fundación Onkologikoa. En adelante, Osakidetza tendrá un mayor protagonismo en las inversiones estructurales, mientras que la Fundación se centrará en el ámbito de la I+D+I en oncología. La cuenta de resultados del centro pasa a ser asumida por Osakidetza. La actividad privada no oncológica inicia un camino de retroceso dirigido a la desaparición de la misma en este edificio, para dedicarlo exclusivamente a la atención sanitaria pública en oncología. Lehen esan dudan bezala, prozesu bat burutzen ari gara onkologikoan kanpo kontsulta berriak irekiz eta onkologia medikoko eta onkohematologiako eguneko ospitalea martxan jarriz. Orain arte, elkarrekin egindako inbertsioak 7,4 milioi eurokoak izan dira. 3,3 milioi fundazioak jarritakoak eta 4,1 milioi Osakidetzak jarritakoak. Zertara bideratu dugu inbertsio hau? Farmazia instalazio berrietara, kanpo kontsulta berrietara, onkologiako eta onkohematologiako eguneko ospitale berrira eta azeleragailu makina berri batera. Beste modu batera esanda, eraikin honetan Gipuzkoako onkologia medikoko eta onkohematologiako paziente ambulatorioak hartatuko ditugu. Urtean 12.000 pertsona inguru eta 20.000 tratamentu onkologiko. Ez hori bakarrik. Gipuzkoako minbiziaren kanpo kontsultak guztiak ere ona ekarriko ditugu. Eta ere gehiago, Euskadi osorako sareari zerbitzu indartua emango diogu. Las inversiones realizadas hasta la fecha de forma conjunta se elevan a 7,4 millones de euros. 3,3 millones aportados por la Fundación Onkologikoa y 4,1 millones por Osakidetza. Son inversiones que han ido destinadas a nuevas instalaciones de farmacia, un nuevo acelerador lineal, equipos informáticos necesarios para esta actividad, las nuevas consultas externas y el nuevo hospital de día de oncología y oncohematología. Para que se hagan una idea. Aquí, en este edificio, Osakidetza atenderá al 100% de los y las pacientes ambulatorios en oncología médica y oncohematología de Guipúzcoa. Estamos hablando de unas 12.000 personas al año y de realizar más de 20.000 tratamientos oncológicos. No solo eso, todas las consultas externas de cáncer de Guipúzcoa se atenderán aquí. Ya lo estamos haciendo, de hecho, creo que desde el 15 de noviembre. Y además, también se reforzará el servicio a toda la red de Osakidetza en Euskadi. He mencionado antes inversión en tecnología avanzada. El nuevo acelerador lineal puede tratar tumores y tejidos en movimiento con unos niveles de precisión y velocidad sin precedentes. Es el acelerador lineal más preciso, fiable y completo que existe en la actualidad y aporta un concepto novedoso: la radioterapia mínimamente invasiva. 400 pacientes al año serán tratados con él en este edificio. Como ven, nuestra apuesta, la del Gobierno vasco, por combatir el cáncer es firme, es innovadora y está pensada en clave de futuro. Poner en marcha estas instalaciones es un paso más en esa apuesta, es un paso más en la construcción de un sistema sanitario público
moderno, de calidad y centrado en la persona. Honik esanda, orain zuen esanetara. Lehenengoari erantzunez, orain arte aipatu ditudan guztiak ekintzak dira. Azeleradorea gure artean dago eta aipatu ditugun 400 gaixo hoiek tratatuak izaten hasten dira hemen. Amantzio Ortega Fundaziotik etorriko direnak, ongi etorriak direlarik, oraindik bere bidea jarraitu behar dut, eta ikusiko da, momentuz dakiguna da, Euskadira iritsiko dela. Beraz, gauza desberdinduak. Egoerari dagokionez, naiz eta niri gustatuko litzaidake gaur hemen ematen ari garen berria eta uste dudala oso garrantzi handiko berri bat dela hori izan daitela, gaurko prentsaurreko honen gai nagusia, izango dizut, dagoeneko jarraitzen dugula egoera larri batean, zuhurtzi handiz jokatzeko egoera batean, eguneroko kontaktuak mantendu egiten dira egin berdinean, atzo ezagutu zenituzen datuak eta gaurko datua positiboen zenbakia berdinantzekoa da. Ez daukat inongo problemarik esateko, gaurkoan eman zaizkigun positiboak 359 direla, beraz, ondo dakizue baita. Egun batetik eta bestera, COVID-19 inguruko egoera ez dela aldatzen. Oraindik ere jarraitu egin behar dugula, begiratzen tendentzia zelakoa den ospitaleratzeak gorantza jarraitzen dute, baina hori dakiguna ere bada, egunetan eta egunetan igotzen baldin badoaz positibo kasuak, badakigu horrek ondoren izan dezakela edo izaten duela ospitaleratzetan eragin bat. Egia da, oraindik ere asistentzia mailan, ospitaleratze eta ziuetako egoeran, beste batzuetan baino hobe gaudela, baina arriskua hor dagoela. Beraz, zuhurtzia, prebentzio neurriak zaindu eta bete ditzagun daudenak. Guztion esku dago tendentzia hau aldatzea. Ez da egun batetik eta bestera egiten. Eta momentuz, zoritxarrez esan behar dugu, ez dugula hori gelditu. Sí, no tengo inconveniente en compartir los datos del día de hoy, que son similares y mantienen la tendencia de los datos que ayer todos ustedes pudieron conocer. Hoy tenemos 639 casos positivos. Eso significa que la tendencia sigue siendo al alza en la evolución de la pandemia. La tasa de incidencia acumulada se incrementa a 247,17 y, como ustedes pueden entender, a mayor número de casos, mayor riesgo de hospitalizaciones y también nuestra ocupación hospitalaria se ve afectada. Por el momento, la situación asistencial es sostenible, pero sí es cierto que no estamos revirtiendo esa tendencia al alta, con lo cual la importancia del cumplimiento de las medidas preventivas que todos y todas conocemos, la importancia del cumplimiento de las medidas establecidas en las órdenes que desde el Departamento de Salud se han emitido, es fundamental. Ello y la prudencia en nuestros comportamientos será la que nos pueda ayudar a revertir esta tendencia que hoy por hoy en Euskadi sigue siendo al alza. Se refiere a ver si hay una relación entre las medidas anunciadas esta semana y el número de casos. Bueno, todavía es pronto para poder hacer una evolución de ello. Nosotros, como saben bien, lo que sí le podemos decir es que tenemos disponibles citas para todas aquellas personas que quieran vacunarse de la COVID-19. Esperemos que dentro de unos días podamos confirmar que efectivamente hemos sido capaces de hacer entender que la situación requiere de todas aquellas medidas que podamos adoptar para
parar la divulgación del virus, para protegernos individual y colectivamente, y no cabe duda que la vacuna es una de las mejores herramientas que tenemos en nuestras manos. Ustedes vieron ayer los datos del boletín. Perdón. Ustedes vieron ayer los datos del boletín y ahí se evidencia que efectivamente la población de 6 a 12 años en estos momentos, concretamente en esa franja, tiene uno de los mayores índices de contagio, pero también es una evidencia que no hay una vacuna que les podamos administrar. Ojalá pronto dispongamos de ella, que sí es cierto también, por otro lado, que es una población que hace frente a la enfermedad pues, de una manera más positiva que lo que hace gente de mayor edad, lo cual no quita que en algunos de los casos requieran de hospitalización, requieran incluso de UCIs en las edades menores de 12 años. Y lamentablemente en estos momentos en la red tenemos casos que además lo demuestran. Las declaraciones que ha hecho el presidente de la Asociación de Pediatría las desconozco, con lo cual no puedo hacer una valoración de las mismas. Lo que sí estoy segura es que todos los padres y todas las madres lo que quieren es preservar la salud de sus hijos. Y entiendo que para ello, además, adoptarán todas las medidas que estén en su mano. No puedo decir otra cosa, sino que no entiendo que ningún padre o ninguna madre no pongamos la mejor de las soluciones para cuidar y prevenir que nuestros hijos puedan concebir una enfermedad, sea esta o sea cualquier otra. Entiendo que actúan siempre con responsabilidad. Bueno, y a mí me gustaría que recuperáramos el espíritu de esta rueda de prensa. También le voy a responder, pero recordemos que yo creo que el motivo de la convocatoria ha sido otro y es en el que debemos centrar nuestra atención hoy. Respondiendo a su pregunta, lo que le voy a decir es que en estos momentos lo que sí está demostrado es que todas aquellas personas no vacunadas tienen entre un 4 y un 5, entre 4 y 5 veces más riesgo de necesitar un cuidado hospitalario, un ingreso hospitalario. Saben ustedes que eso significa que son las personas también que mayor riesgo tienen luego de requerir un ingreso en las unidades de cuidados intensivos. Eta areginduko gara, gero berriz gaurko gaiari eutziten, mesedez. Argi da, eta datuek asteak horrela pasa ahala berretsi egiten digute, esanean, txertatu gabeko pertsonek behin kontagiatua edo kutsatuak izan da, 4 eta 5 aldiz gehiago bitarte horretan daukatela aukera hospitalizazio bat behar izateko, eta danok ezagutzen dugu horrek esan nahi duena. Gero ziu batetara edo ziu batetako zaintzak behar izateko aukerak gehitu egiten zaizkiola ere bai. Uste dut horretan argi dagoela zein izan dan txertuaren eragina eta horregatik behin eta berriro gure deia edonork orain arte hartu baldin ez badu txertua edozein arrazoiengatik dei dezala eta itxordua emango zaiola. Arakatzaileen kontratazioa areagotuta dago. Guk beti esan dugu egoerak zelan eragin horrela
egiten ditugula moldatu gure zereginak baita gure baliabideak. Eta dagoeneko gorakada hasi genuenetik, gorakada hasi genuenetik, gure arakatzaileen sarea indartzen dihardugu. La última. En caso de que se apruebe el pasaporte COVID, ¿el gobierno ha pensado cómo se regulará su uso? Si a través de una app o cómo se controlará ese pasaporte. Vamos a ir paso por paso y primero vamos a ver si la consulta elevada por el Gobierno al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tiene la respuesta que todos y todas deseamos. Iremos después adoptando las medidas que vayan siendo necesarias para su implantación. Pero primero esperemos a lo que resuelve el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. ¿Por qué se ha pedido solo para los municipios con una incidencia superior a 250 casos y no para el conjunto? Ni sentitzen dut batez ere zuek hemen egon eta onkologikoko partaide zareten bai fundazioa zen langileak, baina egunerokotasunak hau dauka, ezta. Se ha pedido para aquellos ámbitos en los que se ha entendido y aquellas circunstancias en las que se ha entendido que podría tener una mayor efectividad. Esos han sido los criterios como el de todas las medidas que adoptamos o que proponemos, como es el caso de esta. ¿Podrían ser esos? ¿Podrían ser otros? Sí. Pero este serán los ámbitos que en estos momentos nos han parecido a nosotros, considerábamos que eran unos ámbitos en los que esta medida podría ser más efectiva. ¿Cada día hay más aulas de menores de 12 años cerradas? ¿Entre educación y ustedes van a plantear un cambio de protocolo ante este hecho de aulas cerradas? Primero, decir que hay más aulas cerradas porque el virus se sigue expandiendo. No es sino un reflejo de lo que se está dando en la realidad social de la evolución de la pandemia. Y ahí es donde nos tenemos que centrar. En parar la cadena de contagios, que ahora mismo está en un ámbito comunitario. No hay unos focos especialmente establecidos, sí unas poblaciones más vulnerables. En los centros escolares se nos dan unas poblaciones que por las circunstancias que todos conocemos pues tienen una mayor vulnerabilidad. Por otro lado, decir que lo que en los centros escolares hacemos es detectar los casos. Los detectamos porque tenemos unos protocolos de seguimiento y una atención sobre el alumnado que nos permiten poder identificarlos con rapidez. Tercero, los protocolos de educación se revisan prácticamente semanalmente entre los equipos de educación y salud pública. El seguimiento que se hace de la evolución, del cumplimiento de los protocolos, de las necesidades de adecuación es continuo. Y son esos equipos técnicos los que establecen la oportunidad de su adecuación en un momento o en otro. Pero se lo vuelvo a repetir, es que siempre estamos en ese proceso, tengamos una menor o mayor incidencia. El seguimiento que se hace de la efectividad de esos protocolos, de la necesidad de adecuación, de las posibles mejoras que se puedan establecer si es que es necesario, es continuado. El proyecto del Bidasoa es un proyecto que estamos construyendo porque la necesidad de la modernización del bloque quirúrgico es evidente y cuando esté finalizado les daremos conocimiento del mismo. Le he dicho que es un proceso que estamos llevando a cabo para poder realizar el cambio, la adecuación del bloque quirúrgico y cuando tengamos el proceso y cómo se va a llevar a cabo finalizado, se lo comunicaremos, no tengan ninguna duda. No es una nueva pregunta,
Euskaraz nahi duzula? Ez, arderaz, barkatu. Eta, bai, gure arakatzaileen zarea, zelan eta gure beste... Ai, barkatu. Tanto la red de rastreo como todos los dispositivos para la atención de la COVID-19 los ajustamos a las necesidades de cada momento, a la evolución epidemiológica, y en el momento en el que es necesario reforzarlos, así lo hacemos, pero lo mismo hablamos de la red de rastreo que podemos hablar de los equipos de atención primaria o de los equipos de vacunación. En este caso, la red de rastreo está reforzada desde el inicio de esta tendencia al alza que estamos sufriendo en estos momentos. Eta orain bai eskatuko nizueke onkologikora bueltatu gaitezela, ez? Uste dut bestelako galdera guztiak erantzunta daudela eta. Bestelako galderarik onkologikoari buruzkoa? No es que quiera, es que el motivo de esta comparecencia hoy con ustedes es precisamente la integración de oncológico. Estamos en una pandemia, seguimos en una pandemia. Venimos de año y medio largo y duro para todos y para todas, y que indudablemente tiene su reflejo también en el sistema sanitario. Saben ustedes que nuestra apuesta por los cribados, hablemos del de mama, pero tenemos más programas, como bien conocen, es firme. Euskadi es pionera en ello. Además, se han producido algunos retrasos, sí, pero se están recuperando los ritmos de llamamiento, los ritmos de realización de pruebas, y todas las organizaciones de Osakidetza tienen por objetivo que esos tiempos sean mínimos. Pero no olvidemos también lo que ha formado parte de gran número de preguntas realizadas hoy. La situación en la que estamos en la pandemia, la situación en la que ello afecta al sistema sanitario. Luego, ¿vamos recuperándonos? Sí, pero que la evolución de la pandemia cambie esta tendencia al alza que tiene en estos momentos es necesaria para que podamos incrementar nuestros ritmos de atención a aquello que entendemos sigue siendo necesario para preservar la salud, anteponiéndonos incluso a lo que pueda venir. Pero para ello, la responsabilidad de todos y todas de que la situación se pueda ver normalizada.